Amigos, buenas tardes. Vamos a comenzar un directo sobre el nuevo pacto migratorio, esta vez el de refugiados. Para eso tenemos varios invitados, pero voy a dejar a alguien con más experiencia en el tema de moderación. Así que, Alejandro, por favor, presenta a los invitados y conduce el programa, ¿vale? Es un honor para mí poder moderar aquí en tu canal, canalazo. Yo soy un fanático de tu canal. Y bueno, vamos a empezar con el gran chileno anónimo que se presente. Muchas personas ya lo conocen. Chileno, te doy la bienvenida al canal del Pato. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Soy un chileno anónimo y espero aquí aportar con lo que sé. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a un amigo que nos visita de España. Él es de Barcelona, se llama Luis. Luis, por favor, ¿te podrías presentar a la audiencia? Hola, es un placer compartir con usted esta charla. Yo vivo en Barcelona más o menos desde el año 98 y trabajo en el sector de la gastronomía y también tengo experiencia en el sector de la seguridad privada. Ah, perfecto. Súper bien. Buen currículum, ¿eh? Vamos ahora con Claudio Navea, chileno que vive en Nueva Zelanda. ¿Cómo estás, Claudio? Hola muchachos, ¿cómo les va? Gusto en saludarlos. Hay un hermoso día acá. Le digo 11 de la mañana con 3 minutos del día sábado. Oh, wow, el hombre del futuro. Ha regresado al hombre del futuro. Y el señor Paralelo 33 nos acompaña, infaltable amigo. Bienvenido, Paralelo, al canal del Pato. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre un placer estar en distintos directos. Muchas gracias. Patricio, por favor, tú empiezas porque tú aquí nos vas a dar una charla más o menos que parecía la que tuviste el otro día viendo el borrador del pacto. Así que yo creo que por ahí podríamos empezar. Sí, bueno, nos enteramos hace unos pocos días atrás, bueno, estaba dando vuelta en muchos comentarios de los mismos usuarios, que existía otro pacto, y estábamos al tanto, yo creo que varios de nosotros lo sabíamos, pero lo que no sabíamos es que no estaba, que había que ratificarlo todavía. ¿Por qué? Porque estos pactos nacieron como un pacto, como pactos hermanos. Los dos nacieron juntos, uno es de refugiados y otro es de inmigrantes, y de hecho, por ejemplo, Estados Unidos lo rechazó al unísono a fines del año pasado, en el 2017, en diciembre. ¿Y qué pasa? Que los otros países, por ejemplo, que rechazaron también el pacto como nosotros, no lo han rechazado. Entonces, esa noticia de que solamente Estados Unidos lo había rechazado, como que encendió las alarmas y realmente llegamos a la conclusión de que no nos quieren pasar un gol, queda todavía un pacto por firmar y es el de refugiados, y en mi opinión, al principio se ve muy suave en las primeras páginas, pero después cuando uno va avanzando a mí me parece que es peor que el de inmigrantes. ¿Por qué digo que me parece a mí que es peor que el de inmigrantes? Porque es más masivo, tal vez, es más masivo, y veo yo en el pacto que hay una influencia más grande de la ONU que en el primero. ¿Por qué? Porque se va a formar una especie de unas reuniones periódicas en las que los países tienen que rendir cuentas a la ONU, y la ONU a su vez va a establecer cuotas para los países, y tienen tantos beneficios como en el pacto de inmigrantes, pero esta vez podría ser mucho más masivo. Y nos quedan pocos días para que la gente sepa de este segundo pacto, porque todo el mundo está callado, tanto el gobierno como la oposición, y para eso es este directo. Pato, quiero hacerte una pregunta antes de comenzar. ¿Por qué dices tú de que este pacto es peor que el otro? Porque veo que hay una especie de... Veo que hay una especie de, digamos, colaboración o asociación más grande en términos de los países. A uno le da impresión, cuando uno lo lee, que va a haber una especie de gran estampida mundial de gente, y de ahí se van a empezar centralizadamente la ONU a enviar refugiados a distintas partes sin que uno tenga mucho que hacer porque uno ya firmó el pacto. Exacto. Pato, quiero hacerle una pregunta
a Luis, porque creo que España corre mucho peligro al respecto. Luis, ¿qué es lo que va a pasar que en España? Porque España ya firmó el pacto de migración. ¿Qué va a pasar si firma el pacto de refugiados, además? Bueno, ya aquí ya está, desde hace muchos años que está llegando migrantes en patera desde el estrecho de Gibraltar y, y también están llegando a través de otras fronteras. Por ejemplo, a través de Italia, luego se cuelan hacia la zona norte, pero principalmente es a través del canal de Gibraltar. Hay mafias que operan, están cobrando 1.000 o 2.000 euros a los magrebíes y a los subsaharianos y los traen a la península. Hay zonas estratégicas que a lo mejor no están siendo vigiladas por la Marina o la Guardia Civil y por ahí cuelan a los inmigrantes. O sea, es bastante complicado lo que está pasando ya en España y lo más probable es que se vuelva terrible el hecho de que va a haber una inmigración de verdad. Pato, yo creo que ahora... Ahí están llegando muchos subsaharianos, se están generando problemas de convivencia en algunas zonas, sobre todo en Barcelona, por ejemplo, que lo están recibiendo a manos abiertas los políticos, no sé por qué. Entonces, hay zonas donde ellos prácticamente, o pueblos pequeños, donde viven, hay una mayoría musulmana y imponen sus costumbres, su forma de vestir y exigen ciertos derechos religiosos. Claro, exactamente. Eso es lo malo que nos adecuan, digamos, al lugar donde llegan, al revés. Yo quiero darle el paso a Patricio, porque Patricio ya es casi un experto en esto de los borradores, lo hace muy bien, así que Pato, por favor. Mira, bueno, lo que te estaba diciendo es que lo que me parecía a mí muy peligroso por la masividad, por la injerencia de la ONU y también por la cantidad de beneficios que tienen los refugiados, y solamente falta que reetiquete la ONU a los inmigrantes como refugiados para que sea lo mismo. O sea, en realidad son el mismo pacto. Y si no te engañan con uno, te engañan con el otro. Paralelo también hizo un análisis del documento. No, me gustaría saber su opinión. Sí. Bueno, yo tengo la pequeña diferencia que creo que el migratorio era mucho peor porque agrega más cosas. Por ejemplo, eso de la censura a los medios de comunicación para quienes quisieran criticar, eso no está en este pacto. Yo también haría la diferencia que en este sale en el pacto que están haciendo la obligación de cumplir con esas cosas, pero los aportes son voluntarios. ¿Por qué? Porque los que no pueden aportar les va a llegar plata de otros países. El pacto migratorio. Lo que yo también diría que esto es principalmente para atraer árabes y musulmanes. Probablemente no lo pensaron para países como los nuestros, porque habla mucho de reubicación para países que están algo colapsados con los refugiados. Eso mucho se ha dicho, por ejemplo, en la Unión Europea, de que Europa del Este no está recibiendo suficientes refugiados porque se están negando, y esto podría ser también principalmente una forma pensada para que ellos lo reciban, aunque probablemente a nosotros también nos va a llegar porque Chile tuvo una participación activa en su negociación durante el gobierno de Bachelet, y recordemos que ella durante su gobierno trajo personas de Siria y de Irak, aunque no tantas, creo que eran unas 100 familias, y pagadas y mantenidas por el Estado. Ahora, yo diría que se parece bastante al pacto y en eso coincido porque contiene todos estos temas de educación, de salud, de asegurarles trabajo. Todos esos elementos son iguales a los del pacto migratorio y efectivamente parte de manera menos nociva, dice que no es vinculante y todo, pero también después tiene esta parte que dice se obliga a hacer tantas cosas el Estado que acepta. Y es muy preocupante porque esto podría generar que nos veamos obligados a recibir personas principalmente musulmanas de Europa para traerlos a países latinos. Ahora, me da la impresión que Chile recibiría probablemente, pero no tanto como países como México, Argentina, Brasil o Perú. Y que los más afectados en realidad serían los países de Europa Oriental, si es que lo firman, que parece que lo van a firmar, excepto Hungría, que ya dijo que lo va a rechazar. Pero eso sería principalmente mi observación. Disculpa. Países muy rechazados, ¿eh? Pato.
Alejandro, disculpa que te interrumpa. Claudio, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en Chile y un contraste también de lo que pasa allá donde tú estás, en Nueva Zelanda? Mira, yo también he leído el documento. La señora ONU me ha hecho leer bastante estos últimos días. Y uno de esos es justamente este documento, y una de las cuestiones que a mí personalmente me llama la atención es en el programa de acción, en el punto 3, porque normalmente cuando la señora ONU implementa este tipo de tratados, este tipo de acuerdos, nunca te dice exactamente a cabalidad, con exactitud, con precisión, cómo implementar eso en tu país. Entonces uno tiene que asumir que las platas tienen que salir de alguna parte, y obviamente de los contribuyentes, y la ONU que se maneja con estas ONG. Ahí tenemos a la ACNUR, que está trabajando desde ya hace varios años en Chile, y a razón de eso en Chile tenemos refugiados. Yo sabía de los refugiados en Chile, de los refugiados que me llamó la atención en Chile eran justamente los colombianos. Pero mira, te voy a leer un poquito porque a mí esto me llama mucho la atención. Dice que el objetivo del programa de acción es facilitar la aplicación de una respuesta integral. Ya la palabra integral me dice bastante. Que apoye a los países particularmente afectados por un gran movimiento de refugiados, una situación prolongada u otro contexto, según sea el caso. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos refugiados acá en Nueva Zelanda. Yo no sabía que yo iba en mi vida a conocer personas que se refugiaran. En Nueva Zelanda todavía no existe claridad respecto a si se va a firmar o no el pacto. Yo busco en la prensa, en la radio, en la televisión, en donde sea, he mandado Twitter a todas partes, pero no existe seguridad de que sí, que no. Es totalmente, está como todavía en la nebulosa, pese a la presión que ya se ha hecho, porque han habido marchas, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que si se llegan a implementar esta clase de tratado, esta clase de pacto, yo te puedo decir qué puede significar esto en lo práctico, aunque Nueva Zelanda aún no se ha suscrito a este. ¿Ok? Acá, por ejemplo, llegan los refugiados o la gente que solicita asilo, llega por dos vías. Esos que llegan por el mar, que yo he conocido gente que estaban en un barco, Australia le dijo que no, Nueva Zelanda tomó 150 de los 500 que venían, y están los otros que llegan por el aeropuerto y apenas pisan el suelo neozelandés, se acogen al refugio o al asilo. En el caso, eso tampoco lo sabía, hay un listado de países que tienen prioridad para poder entregar refugiados a otros países y que estos se hagan cargo de los refugiados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de los chilenos, que han llegado a este país y han solicitado refugio, todos ellos han sido deportados, porque la historia es inconsistente. ¿Ya? Ellos tienen que tener una historia, tienen que tener pruebas fotográficas, tienen que tener un montón de cosas que facilite o que permita entender que hay una situación crítica, una situación de riesgo en su país de origen, de tal forma ellos pueden entrar a este país como refugiados y el país los acoge. Ahora, en el caso de esas familias chilenas con niños incluso, que han sido deportados porque ellos entraron a la categoría de refugiados, y cuya historia no fue posible comprobar, han sido deportados tal y como tú lo oyes, pero el proceso de deportación no es de la noche a la mañana, porque estamos hablando de un proceso en donde se hace una investigación por parte de la oficina migratoria para corroborar todo lo que se dijo. Entonces estamos hablando de un par de años. En estos años, estas personas tienen derecho a vivienda, tienen derecho a salud, tienen derecho a educación, esos son los que llegan así y pisan el suelo neozelandés. Están aquellos que llegan al país por medio de una organización. Estos llegan a un centro de refugiados acá en la ciudad de Auckland, y desde la ciudad de Auckland son distribuidos a 3 diferentes ciudades acá en el país. Ahora, a mí, ¿qué me ha sorprendido de todo este flujo migratorio de refugiados? Es que en promedio tú pagas por un arriendo, para que te hagas una idea, un arriendo acá cuesta $500 a la semana, $550 semanales. Eso es lo que tú pagas semanalmente por arriendo. Pero en el caso de los refugiados, Housing New Zealand los agarra, y en muchos casos la vivienda para ellos, que no tiene más de 10 años de antigüedad, en muchos casos esa vivienda es gratis,
y si reciben una subvención, ellos solamente pagan los 550 o los $600 de arriendo, ellos pagan apenas 120. Ellos tienen derecho a vivienda, ellos tienen derecho a salud, ellos tienen derecho a educación. Te cuento el caso de un señor musulmán al cual los talibanes le secuestraron el hijo, no supo nunca más del hijo, llegó a este país como refugiado, él venía en una balsa, no sé, y llegó acá, fue uno de los 150 que recibió Nueva Zelanda. Resulta que sus hijos, uno de ellos es dentista, el otro de ellos es el otro es piloto de avión, y gratis. Pero para los locales, ir a la universidad acá es plata, hay que pagarla, hay que pedir un crédito. Entonces, en la práctica, ellos tienen bastantes derechos que uno como ciudadano común y corriente no los tiene. Yo no puedo mandar a mis hijas a la universidad gratis. Yo tengo que trabajar o ellas tienen que meterse en un crédito para poder estudiar. O sea, así se traduce en la práctica estos flujos migratorios de refugiados, ¿ya? Desgraciadamente, organizaciones como la ACNUR están elevando el tema de refugio a una cuestión de derecho fundamental. Y los países no les queda otra que recibirlo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Quiero a Claudio. Claudio, ¿qué es la ACNUR? Es un organismo de la ONU que promueve el movimiento de desplazados o de gente que está en su país de origen en conflicto. Promueve este movimiento, está sentada en diferentes países que han acogido estos tratados internacionales, y la ACNUR es básicamente el organismo de la ONU que mueve a refugiados y los establece en los países a donde van a llegar. Y vela por ellos, por supuesto, o sea, ve que la cosa funcione en el país en donde están viviendo. Para que la gente me entienda, es básicamente un organismo de la ONU que trabaja con refugiados. En Chile me parece que están desde el año... A ver, si esta cuestión parte en el año 60, tal vez no me acuerdo en este momento, pero en Chile ya están trabajando, y como alguno de ustedes mencionó, también está metida ahí la Compañía de Jesús, desde muy temprano en estos procesos. Yo quiero hacerle una pregunta a Luis, porque Luis es chileno que vive en España. Yo quiero preguntarte cómo esto va a afectar a Chile desde tu punto de vista, Luis. ¿Cómo? No entiendo. Repíteme la pregunta. Te repito la pregunta. Hablé muy rápido, yo creo. No, que te preguntaba, yo sé que tú eres chileno que vives en España hace muchos años. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que esto va a afectar a Chile? En primer lugar, bueno, va a afectar lo que es la asistencia sociales, eso es indudable. Mira, te voy a poner el caso de Francia, te lo puedo contar de primera mano. En Francia están llegando muchos árabes de África, marroquíes, tunecinos, argelinos. Acogen allí ayudas sociales, y una de ellas es que el gobierno, el Estado, le da 200 euros por hijo. Entonces, hay familias que llegan a Marruecos, o sea, a Francia, y tienen 4, 5, 6 hijos. Y con esos 200 euros por cada hijo viven a costa del Estado. Luis, en plata chilena, 200 euros es un poco más de 100.000 pesos, ¿no? No, ¿cuánto cuesta? O sea, son 200 euros por hijo, nacido en Francia. O sea, por cada hijo 200 euros. Sí, 200 euros. 180 lucas, 170 lucas, no sé, una cosa así. No sé cuánto será en pesos chilenos. 170.000, dice Patricio, más o menos. Pero que es una barbaridad, o sea, una familia, de hecho, por eso ha crecido bastante la comunidad árabe en Francia, por esas ayudas sociales. Entonces, hay mucha gente que no trabaja, muchos árabes que no trabajan porque viven mejor y tienen más garantías con las ayudas del Estado. Y eso ha encampeonado mucho a los franceses que pagan impuestos, que trabajan y no les llega el sueldo a fin de mes. Claro, exactamente. Pero luego hay barrios que se han prácticamente islamizados.
De hecho, por ejemplo, y ya se considera un negocio la gastronomía o la alimentación halal, que son los alimentos, digamos, de acuerdo a la normativa islámica. De hecho, hay un supermercado que se llama Carrefour, que tiene una sección de alimentos halal para familias musulmanas. Bueno, bastante complicado en ese sentido. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro gran patriota Arro. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, un gusto saludar a cada uno de ustedes y la gente que nos está siguiendo. Les doy la disculpa, pero por eso ya avisaba que no puedo más temprano y me uní igual porque estoy trabajando, como ven, estoy en mi negocio. Un hombre moderno que puede hacer más de una cosa a la vez. Oye, Alejandro, estaba medio escondido y yo no te había visto, así que de repente vi el logo. Quiero hacerte la pregunta, bueno, estamos en el directo del Pato, en su canal espectacular, me invitó a ser el moderador, así que te pregunto, ¿qué opinas tú de este pacto migratorio que ya pasó y el de los refugiados, que quizás se firme? Esperemos que no. A ver, yo creo que esto ya estaba evidentemente todo planificado de antemano, ¿cierto? Una de las promotoras y grandes bastiones de la ONU es la señora Bachelet. Entonces, si nosotros empezamos a hurgar y volvemos en el tiempo, nos damos cuenta que esto ya estaba todo amarrado. De hecho, creo que se da por sentado que se iba a firmar. Ahí tuve el chascarro del senador y las dos diputadas. El tema de lo que conversábamos con Rodrigo delante, de las circulares que ya están siendo impartidas en los estamentos gubernamentales, donde hacía hincapié de las modificaciones que vienen en la ley para justamente dar la acogida a los refugiados e inmigrantes. Entonces, esto lo podemos ver claramente que está todo cocinado. No, me imagino que como ha pasado en el tiempo que nosotros hemos sido silentes al no decir nada, el ciudadano se ha vuelto un ciudadano cómodo, que acepta todo lo que le impongan, y en base a ello me imagino que surgen lo que estamos haciendo nosotros hoy en día, ¿cierto? Se suma grandes figuras como Teresa Marinovich, que me imagino que fue una de los que más empujó y presionó por el cambio de decisión, que era, como les digo, evidente, que estaba tomado en forma positiva a aceptar, a firmar el tratado. Y ahora lo que viene con el pacto de los refugiados es un tema que también es un copia-pega, exceptuando por esos puntos donde decían que nosotros no nos podíamos expresar en contra de lo que es la inmigración, y también la prensa no podía informar que no fuera en positivo y moldear la perspectiva del ciudadano, que en realidad es disonante. Tenemos eco. Sí, hay un eco. Alguien creo que tiene el parlante puesto, no sé si, creo que es Luis. Luis, parece que tienes tu parlante puesto o tu micrófono. Mientras hablamos, si puedes ponerlo mute y cuando te preguntamos ahí lo conectas para que te escuchemos. Okay. Alejandro. Entonces, si seguimos todas estas pautas, como les digo, el resultado, o sea, lo que quieren es el mismo resultado, que es aprobarlo como sea. Vamos al pacto de refugiados, como te digo, que no agregan estos puntos, que es el de no informar, el de obligar a los medios a informar en positivo sobre lo que es la inmigración y moldear la perspectiva del ciudadano. Entonces, como le digo, nos quieren atar de pie de mano. ¿Para qué vamos a hablar de la prensa? Como, si ustedes se fijan, hace 2 semanas atrás, en la prensa jamás se informó por la parte gubernamental tampoco. O sea, se pretendía que esto pasara colado, pasara sin pena ni gloria y se firmara y ya lo daban, como les digo, por sentado. Se generó esta presión, lo logramos bajar y ahora estamos discutidos en el tema del pacto de refugiados. Creo que por las señales que se ha dado, por la presión que ha tenido Piñera, creo que lo va a firmar. No sé qué creen ustedes. Patricio.
Bueno, para eso estamos acá, para evitarlo, ¿cierto? Y para eso hay un tuitazo hoy a las 9 de la noche, para que no se apruebe el segundo pacto ONU, porque la gente no sabe, que la gente está confundida, incluso en un grupo de tuiteros al que me uní, que no sabían que había un segundo pacto. Y esa es la desinformación y el show que está armando la izquierda también con este tema de los diputados, porque al armar esta pelea y armar toda esta polémica, no sale a flote el segundo pacto, porque ellos, toda la izquierda, tengan por seguro que lo saben. Ellos trabajan para la ONU y tienen contacto con estas ONG y tienen muy claro que hay un segundo pacto y dicen, bueno, no importa, si no nos firman uno, nos firmarán el otro. Entonces, ese es el tema, que tenemos que hacer fuerza de aquí hasta el 17, queda muy poco tiempo para que la gente se informe de que hay un segundo pacto y armar un escándalo. Yo le quiero preguntar a... Disculpa. No, que en realidad, para complementar contigo y lo que estaba hablando, es que sí o sí, si ustedes lo ven, por todos lados nos tienen cocinado, por no decir otra palabra. Ahora, ¿por qué? Porque la ley migratoria de Piñera, las modificaciones que hizo la izquierda, es también un copia-pega, porque te habla y te deja en el limbo. O sea, ya no existirían los inmigrantes ilegales, porque te lo dice expresamente. También otra fórmula que buscaron es que para judicializar esto, tiene que ser de forma individual. Imagínate que llegasen 2 millones de inmigrantes con este pacto de refugiados y quisiéramos deportarlo. Tendrías que judicializar individualmente a cada uno de ellos. Vaya a reventar. O sea, lo hacen imposible. Por eso que te digo, o sea, nos quieren joder por todos lados. Exacto. Y íbamos derecho... Disculpa. ¿Disparas tú o disparo yo? No, dispara usted. Ok. No, yo te digo que, por ejemplo, en el pacto mundial, en el anterior, el que no se firmó en Chile, había algo bien interesante, que era que elevaba la condición, o el fenómeno migratorio lo elevaba a la condición de derecho fundamental. Pero para que la gente entienda, cuando una persona entra como refugiado a un país, el estatus es completamente distinto. Por ejemplo, para que la gente me entienda, lo que a mí me tomó 7 años, es decir, obtener residencia en este país, a algunos les toma 5, acá en Nueva Zelanda, el refugiado llega con residencia. ¿Te das cuenta? O sea, él ya viene con un estatus completamente distinto al del inmigrante común y corriente. ¿Ya? Para que mis hijas, para yo poder obtener el beneficio de asignación familiar, pasaron en total 7 años. Pasó... eso estuvo ligado a mi visa de trabajo. Si yo no tenía visa de trabajo al día, mis hijas, no tenían derecho a educación ni tenían derecho a salud. Era particular. El refugiado entra por su condición de refugiado, con ese estatus especial casi santo, entra como ciudadano o como residente con los derechos ya garantizados. Por ejemplo, cuando yo obtuve mi residencia, que fue al cabo de 7 años, otros los tienen a los 5, recién entonces yo pude obtener carga familiar, aplicar el beneficio de la carga familiar después de 7 años. Pero el refugiado, la gente que viene con ese... 1850. Alejandro, ¿podrías mutar un poquito tu micrófono? Porque estaba haciendo interferencia. Vale, Claudio, adelante. ¿En dónde quedé? Se me olvidó, ¿dónde estaba? Igual creo que... Que llegan con residencia. Sí, exactamente. Entonces, resumo, un inmigrante común y corriente tiene que rascárselas, tiene que aplicar, tiene que gastar plata, etcétera, etcétera, pero los refugiados tienen una condición especial, que allá en la década de los 50 fue elevado casi a un derecho fundamental. O sea, los refugiados entran a un país con derechos, de inmediato. Yo he conocido refugiados de Repúblicas Democráticas del Congo, he conocido refugiados colombianos, lo que me sorprende, yo nunca imaginé que Colombia mandara refugiados para acá. He conocido refugiados de Sudán, he conocido refugiados de estos países afganos, Irak, Irán, todos estos países así, y ellos llegan ya con derechos que son a cargo de los contribuyentes. Entonces, para que la gente entienda, un inmigrante tiene que trabajar para conseguir lo que quiere a donde se mueve.
Pero los refugiados entran con un estatus ya diferente, entran con la residencia en la mano, por lo tanto entran con derechos de una. Ahora, otra cuestión que yo he observado es que los inmigrantes latinoamericanos en general y el mundo occidental en general, nosotros nos adaptamos a donde vamos. Nosotros nos hacemos parte de la cultura. Nosotros nos hacemos parte del paisaje, por decirlo de alguna manera. Ya tratamos de aprender el idioma, no como en Chile que tienen que aprender creole, no, acá uno tiene que aprender el inglés, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando tú ves a la inmigración musulmana, cuando ves particularmente esa inmigración, no existe ninguna intención de adaptarse al país a donde van. Está la otra migración que es la asiática, pero hay un problema del idioma. Ellos tienen muchos problemas, pasan 15, 16 años en donde no pueden lograr aprender el idioma inglés. Pero ahí hay otros problemas. Pero aquí hay lugares en donde tú dices con mi señora, vamos al barrio chino. Y son puros chinos. Está todo escrito en chino. ¿Ya? Entonces, nosotros en general nos adaptamos de mejor forma, pero cuando tú metes refugiados que son musulmanes, por ejemplo, ya la situación es completamente distinta porque llega uno y se juntan, se agrupan, y para cuando tú te das cuenta ya los tienes sentados en el living. Y ahí ya es tarde. Ese es el problema. Patricio, tú querías preguntarle algo al chileno. Sí, quería preguntarle al chileno, mientras escuchábamos a Alejandro hizo una muy buena, hiló muy bien el tema en términos de qué es lo que estaba pasando y en términos del panorama general. O sea, tenemos aquí al gobierno, a la ONU, a los diputados, todo el mundo y los medios de comunicación que se están quedando callados. Por otra parte, hemos visto que están llegando nuevas aerolíneas que vienen, por ejemplo, de Medio Oriente, etcétera. Entonces quiero pedirle la opinión a chileno. ¿Qué opina de este fenómeno como operación, como una gigantesca operación ONU? ¿Y qué le parece este tema que esté unido también a este tema de las aerolíneas? Buena pregunta me hiciste porque más o menos de eso quería hablar, como que está bailando la idea en mi cabeza. En primer lugar, quiero partir con el asunto de los medios masivos. Los medios masivos están totalmente alineados con la ONU. Y una forma de darse cuenta es que no se habló nunca del pacto migratorio y ahora no se habla nada del pacto de refugiados. Y cuando se firmó el pacto por la igualdad de género, que fue el 2015, tampoco se dijo nada. Y cuando se firmó el pacto de París, tampoco se dijo nada. Y de hecho, hoy día se ratificó que el próximo año la sede para la convención del pacto del cambio climático va a ser en Chile. Imagínense la presión política que eso significa. Entonces vamos a tener un episodio más o menos como el de Macron, pero acá en Chile si es que no se hace nada. Volviendo al punto de los tráficos de personas y la inmigración masiva. Yo creo que lo que se busca, hay un rebote. Bueno, yo creo que lo que se busca es una desestabilización de los países para que se vuelvan totalmente dependientes de las ONGs y de los fondos de la ONU, que de por sí son un vampiro que le chupa los fondos de los países de todo el mundo. ¿Para qué? Para que estén obligados los países a hacer las cosas que la ONU le pide. ¿Ya? Buscan desestabilizarlo económicamente y después que estén obligados a aceptar los inmigrantes. ¿Y cuál es la lógica? Que cuando una persona la acostumbra a recibir subsidios toda su vida, que es lo que está ocurriendo con los inmigrantes en Europa y que es lo que ocurrió acá en Chile. Desde los 90 en adelante que se tomó esta lógica de darle subsidios a las clases bajas, se generaron generaciones completas de personas que dicen, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarse si me regalan todo? Mientras menos fondos tenga yo, más bonos me dan y más beneficios sociales tengo. Entonces, ¿cuál es el incentivo para salir adelante? Bueno, esa misma lógica, aplícasela a todo el mundo. Todas las personas van a decidir mejor migrar para tener beneficio en otros países que seguir muriéndose de hambre con impuestos abusivos en sus propios países. ¿Cachai? Yo creo que esa es la lógica. Y todo esto fomentado por la ONU. ¿Para qué? Para tener unas personas totalmente dependientes del Estado y del Estado mayor que es la ONU. Más o menos ese es mi análisis al respecto. Patricio, yo quiero hacerle una pregunta paralela al respecto, porque ¿qué pasa ahí con la parte de refugiados en Chile? O sea, yo tengo entendido que los refugiados pueden llegar, han llegado, de hecho, como se dijo anteriormente, llegó gente de Siria. ¿Y por qué Chile tendría que firmar aparte otro pacto, si ya eso ya está regulado acá en Chile?
porque estos pactos hacen un compromiso. Actualmente, como ocurre en la mayoría de los países, cuando tú quieres recibir refugiados, el país dice ya, van a haber una solicitud de refugio, o sea, tú tienes que pedir permiso al país y el país después lo decide. Puede que te necesite aprobación del Congreso en algunos países y en otros simplemente lo decía el presidente, acá simplemente por decisión presidencial. Y ahí le preguntan a los países, pero si tú firmas este pacto, ya realmente da lo mismo si un país te dice que sí o que no. Tú puedes entrar en el estatus de refugiado que no está muy bien definido, entonces tal vez yo podría decir, ¡ay, qué terrible es la vida en Chile! No están cumpliendo mis derechos humanos porque el Estado no está pagando abortos, por ejemplo. Entonces yo me declaro refugiado y quiero que me manden a España. Entonces, en consecuencia, esto hace que cualquier persona que sea considerada refugiado o se declare como refugiado tenga que ser recibida. Ya no es una cosa que un Estado decide, yo voy a aceptar este grupo de personas de refugiados por tal razón. No, ahora cualquier persona podría decir, yo soy un refugiado y me tienen que recibir en ese país, cumpliendo con todas estas prestaciones en particular. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, en la práctica, podemos observar que con Bachelet igual se trajeron refugiados del Medio Oriente, igual se les pagaba casa, salud, colegio y se les aseguraba trabajo. Nada más que no permanentemente, sino que por 1 año y medio, creo que era. Pero esto haría que fuera permanente eso, y ahora tenemos que aceptar a cualquiera, no una cosa de decisión soberana, sino que actualmente, bueno, lo decía el presidente, pero sería una cosa que entran automáticamente. Ahí está la gran diferencia y por eso es tan peligroso. Paralelo, yo te quiero hacer una pregunta. En algún momento yo vi un video muy interesante en tu canal sobre los peligros de que llegaran musulmanes a nuestro país, y ahí tú tenías mucha información de los gobiernos de Venezuela, entiendo, y que era algo muy factible de que empiece a llegar gente musulmana a nuestro país. Por favor, ¿por qué no nos refrescan la memoria respecto a estos peligros? Bueno, primero hay que aclarar por qué son los musulmanes más peligrosos que otro grupo de personas, porque muchas personas uno puede hablar de eso y te dicen, pero los musulmanes son como los cristianos, los budistas o los judíos, son otra religión. Pero el tema es que primero en el cristianismo, aunque tuvo etapas más bien oscuras, no tiene, por ejemplo, en su libro sagrado una parte que diga está mal matar solo cristianos, dice matar está mal, se hacen estas cosas absolutas, que ciertas cosas son negativas a cualquier persona. En el Islam, por ejemplo, tú ves el Corán, yo tengo uno que he leído para ir investigando, y te dice no debes matar musulmanes, pero todos tus valores que te ponen son solo con musulmanes. Y en muchas partes del Corán, por ejemplo, sale que los musulmanes tienen el deber y la obligación de convertir personas o matar a los infieles. Y sale que si lo hacen, se van al cielo y se aseguran su número de vírgenes en el cielo. Entonces sale que es la obligación de los musulmanes expandir su religión a todos los rincones del mundo, como sale en el Corán, hasta que todos se postren delante de Alá. Y aquellos que deciden no postrarse delante de Alá tienen que ser ejecutados, y Alá es misericordioso porque ellos van a arder por la eternidad en el infierno, y esa es su lógica. Y uno diría, ya, bueno, pero dice esas cosas en el Corán, tal vez evolucionaron y después dicen, no, si esto se puede interpretar de otra manera y en realidad da lo mismo. Pero si observamos las estadísticas que se han hecho en distintos países, por ejemplo, en el Medio Oriente, el 80% de los musulmanes están de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Los musulmanes en Europa, más del 50% cree que es justificado matar inocentes en nombre de su religión. La mayoría de los musulmanes en todas las partes del mundo, incluso en los países más desarrollados de los musulmanes, creen que está bien matar a piedrazos a una mujer, que está bien decapitar mujeres por infidelidad. Entonces se agregan todo este caso de cosas, la idea de que también está bien casarse con niñas que sean menores de 14 años. Por ejemplo, no es raro que haya matrimonios de niñas de 8 o 6 años con hombres de 50 y tanto en el Medio Oriente. Y para ellos eso es natural y lo justifican porque, por ejemplo, el profeta Mahoma, su esposa favorita se casó con ella cuando tenía 6 años y decían que él era misericordioso porque esperó a que ella tuviera 8 para consumar sexualmente la relación. Entonces para ellos eso es algo natural, es así, su profeta no tiene fallos. En las primeras páginas del Corán te dicen que este libro es perfecto y cuestionarlos y es ir en contra de la palabra de Alá, que es Dios, de acuerdo a su lenguaje. Entonces uno diría ya, tal vez evolucionaron, pero no, su pensamiento está atrasado. Es como si hubiéramos hecho encuestas con cristianos hace 600 años. También habrían tenido una mentalidad un poco más autoritaria, quemaban herejes también, pero eso ya evolucionó, el cristianismo pasó esa etapa, el Islam nunca pasó eso, porque cuando en el mismo tiempo están apareciendo pensadores, en el cristianismo se les toleró, y en algunas partes se les perseguía, pero se les toleró en gran parte, en el Islam los mataron a todos. Entonces nunca se dio esa evolución de pensamiento, y todavía tiene esta mentalidad teocrática antigua que es tan peligrosa. Y con el caso de Venezuela, por ejemplo, hay numerosos grupos de musulmanes que han entrado a partir de Venezuela, porque Venezuela recibe mucho dinero del gobierno de Irán. Y los iraníes son parte de la rama del Islam que son los chiitas, que son un poco menos malos que los sunitas. Pero los chiitas hacen numerosos ataques terroristas en contra de
Israel y también en contra de los grupos sunitas, porque se pelean mucho. Y por ejemplo, se habrán acordado algunos que en Argentina hace algún tiempo bombardearon, me parece, la embajada de Israel y diferentes colegios donde había judíos y también de grupos sunitas. Esos fueron terroristas enviados por Irán. Y en Argentina también tienen contactos y ha ido aumentando el número de musulmanes, al igual que en Venezuela, porque también le dan mucho dinero a esos países que se van endeudando y después les dejan operar en sus países. Telesur, por ejemplo, que esta red de televisión que siempre vemos como chavista, financiada por el gobierno de Irán, y por eso siempre es tan amigable a lo que son los gobiernos iraníes y diferentes gobiernos musulmanes. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque también han salido algunas noticias que, por ejemplo, en México, a partir de todos estos grupos migratorios grandes, han aprovechado los islamistas de empezar a meter gente. Entonces, a medida que va aumentando el Islam y también que el catolicismo en general está teniendo una baja a nivel mundial, y en América Latina se nota una excepción con el catolicismo, se da el espacio para que surja esta religión y que los mismos conversos de los distintos países empiecen a causar estos estragos. Y hay que tomar en claro que el Islam no es una religión igual que otra, es una religión peligrosa, porque hay religiones que son solo una religión, como el cristianismo, pero el Islam es tanto una religión como una doctrina política, como una doctrina económica, es algo conjunto. Y por eso tenemos la ley islámica también, por eso tienen sistemas políticos islámicos, y hay que entender que es como si estuviéramos hablando de comunista o fascista o capitalista. El Islam es algo que empuja en distintas direcciones y por eso es tan peligroso, y es muy incompatible con los valores occidentales. Yo quería complementar algo ahí, si se puede. Sí, bueno, dale. Que como mencionaba, paralelo al peligro que sea en una sociedad teocrática por sobre una sociedad democrática y ateísta, como es Occidente, es que estos tipos llevan sus leyes religiosas a todos lados. Y muchas veces se dan en la zona de esta no-go zone, que en vez de ejercer la ley, que es la que tendría que aplicarse en cada estado, ellos llevan sus propios monjes, que son como los que lidian ahí entre la familia. Por ejemplo, una familia asesina a otra, y en vez de que llegue el estado, por ejemplo, el sueco, a llevarse presos a los tipos, llega un monje que lo arregla entre las familias, con un tributo de una mujer o dinero. Y se salta todas las normas legales. Igual es fome eso, creo yo. Patricio, yo quiero hacerle una pregunta a Luis con respecto a lo que hablaba Paralelo. Luis, no sé si me escuchas porque tenías tu micrófono muteado. Sí, te escucho. Oye, mira, quiero preguntarte que tú nos cuentes, mejor dicho, son 167 espectadores, así que esto está espectacular. Yo le agradezco a la gente, a todo en el directo, a Patricio que me invitó también, muy agradecido a él. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que pasa con el tema musulmán en España y en Europa en general? Bueno, el comentario que ha hecho el chileno es bastante acertado. Al parecer, parece que hay una alianza o una ayuda de la izquierda por introducir con fuerza el Islam en Europa. No sé con qué intención, pero detrás del movimiento islámico está la izquierda. Posiblemente, yo me imagino que puede ser por un tema para destruir al cristianismo, porque el cristianismo es un enemigo común del comunismo y del Islam. Yo creo que esa es la causa que está de fondo de este movimiento tan fuerte del Islam en Europa, introducido por la izquierda, por la ultraizquierda. Exacto. Bueno, está como correlacionado, ¿eh? Patricio. ¿Pato? Creo que el pato. El pato. Se fue el pato, bueno, nos vamos a quedar. Le quiero hacer una pregunta a Alejandro, no sé si Alejandro me escucha porque estaba con el micrófono muteado también. Creo que no puedo hablar Alejandro. Bueno, vamos a hacerle la pregunta a Claudio de Nueva Zelanda. Claudio, ¿qué pasa con el tema de los refugiados de los países árabes allá en Nueva Zelanda? Mira, por lo general los refugiados que llegan de estos países acá, espera un segundo. Ya, ¿me escucha? Alguien está ahí tratando de llamar. Mira, por lo general los países, perdón, los refugiados que llegan de estos países son en su mayoría musulmanes, ¿ya? Y como te decía antes, llegan con todos los beneficios que tú no tienes cuando entras al país. Ellos llegan muy calladamente, muy silenciosamente, son amistosos al principio, pero no existe integración.
nosotros seguimos siendo infieles para ellos. Y ya que Luis hablaba de la izquierda, que la izquierda está de alguna manera promoviendo está promoviendo que el Islam sea mayoría en Europa, por ejemplo. Yo en conversaciones con musulmanes le he preguntado acerca del tema de la homosexualidad. Ellos me dicen que no existe la homosexualidad en los países musulmanes, pero en todo caso sabemos que existe. Y entonces yo le digo, ¿qué pasa con ellos? Es solamente para dar un ejemplo. Y ellos me dicen que si hay algún homosexual en su país, en su cultura, en donde ellos estén, ese homosexual desaparece. Yo le digo, pero eso es como política de gobierno. No, simplemente desaparece. Ok, ¿qué piensas tú como musulmán? Y de acuerdo a lo que tú... No, hay que matarlos a todos. Así de claro. Ya son así de categóricos. El tema es que nosotros somos los infieles. Somos los infieles para ellos. Ahora, volviendo al tema central, la gran tragedia es que llegan ellos, no solo los musulmanes, no solo el mundo árabe, no solo egipcios, que he conocido bastante yo, llegan y tienen una cantidad de derechos impresionantes que tú no tienes. Y eso promueve de alguna manera, como le llaman acá, el black money. Porque como tienen beneficios monetarios, porque el gobierno se hace cargo de ellos, se hace parte, como tienen esa clase de beneficios, el tema es que ellos trabajan por debajo de la mesa, como decimos en Chile, y finalmente tienen un muy buen pasar. Tienen un muy buen pasar. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una condición de refugiado, y ser refugiado es como ser santo, es como que estás en otro nivel. Vienen de países desplazados, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que ayudarlos, nada más, pues no queda otra que ayudarlos. Ahora en este momento Nueva Zelanda tiene cuotas para los inmigrantes, tiene cuotas para los refugiados, pero si llega a firmar este tratado no sé en qué va a quedar todo. Puede generar una desestabilización en lo que mencionaba Luis, de las arcas fiscales para el pago de pensiones, para el pago de esa clase de beneficios. Bueno, parece que de todas maneras ya Nueva Zelanda firmó el pacto migratorio, así que ahí estaríamos perdidos ahí en Nueva Zelanda, ¿no? Claudio. Me voy a Australia. Al menos estoy cerca. Yo no sé si Alejandro puede hablar porque Alejandro está con mute. ¿Puede sacar el mute Alejandro para hablar o no? Creo que no puede. Creo que está en silencio Alejandro. Bueno, mientras llega el Pato que debe andar por ahí, yo quiero preguntarle a Chileno, porque Chileno tú tienes una muy buena visión de lo que pasa con la izquierda a nivel internacional y tanto nacional. Entonces, de acuerdo con lo que dice Paralelo y lo que dice Claudio, ¿por qué la izquierda insiste, y lo estamos viendo en Europa, en traer refugiados con una religión tan conservadora y que va en contra de lo que ellos pregonan con la parte de la ideología de género y cosas así? ¿Por qué está esta dicotomía tan brutal, digamos? Porque yo creo que el objetivo final es la destrucción de Occidente. Es sencillo. O sea, ellos cuando dicen destruir el patriarcado o el heteropatriarcado, lo que quieren es destruir Occidente en su totalidad. ¿Y cómo se representa Occidente? A través del cristianismo, en todas sus variables. Entonces, por eso masifican el Islam de la forma en que lo masifican. Lo que yo no entiendo es qué van a hacer una vez que el Islam se imponga. Yo creo que todas estas personas van a ser las primeras en ser asesinadas porque, como mencionaban ahí, Claudio, los islámicos no son muy favorables al mundo LGTB, que digamos. No, pero eso te demuestra la dicotomía que tienen ellos y que solamente esto es un instrumento, porque sí, todos sabemos lo que ellos promueven. Ve lo que hacía, y siempre recordamos lo que hacía Che Guevara o Cuba o la misma Rusia con los gulags cuando encerraban a los homosexuales. Entonces, hoy en día son un instrumento. Ahora, ¿qué va a pasar con lo que dice Chileno? No tengo idea, porque si ellos llegan a imponer el islamismo, va a ser catastrófico. Acá lo veo difícil que llegue, pero por el tema económico, porque ellos también no son tontos, buscan donde estén mejor, y eso se los da a los países europeos, que son países que tienen los mejores beneficios sociales. Acá difícilmente podríamos igualar lo que le ofrecen allá. Por ese lado creo que tenemos tenemos menos preocupaciones. Qué buena acotación, ¿eh? Que alguien habló por ahí. Sí, no, que quería complementar un poco que Yuri Bezmenov, eso que de hecho lo escribí, un ex KGB
que decía que lo que busca al final la izquierda global es desestabilizar Occidente. Porque si se han fijado, todas estas cosas del lobby LGTB, a Occidente, o sea, a Rusia y toda esa zona no le llega. Es un arma social contra nosotros solamente. Ellos están inmunizados contra este tipo de propaganda progresista. Sí, muy buena Oye, disculpa, ¿sabes qué? Perdón. A mí, cuando leo este documento, yo lo encuentro con algunas contradicciones. Por ejemplo, ahí en el punto 2 dice responder a las necesidades y apoyar a las comunidades, mientras se alcanzan, en el número 48, página 9, dice, mientras se alcanzan soluciones duraderas, el bienestar de las personas refugiadas y de las comunidades de acogida está intrínsecamente entrelazado. Cada vez más se reconocen las ventajas de un crecimiento económico compartido e inclusivo. Si ellos llegan en condiciones de refugiados, es porque son personas vulnerables, para que me entiendas, y al ser personas vulnerables son objeto de la ayuda estatal. Yo no veo de qué forma ellos pueden ser un aporte en lo económico, cuando yo he visto, por ejemplo, acá en este país, que son muchos los inmigrantes o los refugiados que trabajan por debajo de la mesa porque no quieren perder el beneficio que les da el gobierno. En el largo plazo se genera un desangramiento de las arcas fiscales. Entonces, Chile, con todos los problemas que tiene Chile, con los problemas de cesantía, con los problemas que hoy día están teniendo de integración con la población haitiana, con los sueldos millonarios de los parlamentarios, con los viáticos que se asignan diariamente, con el piso que el gobierno le quitó a Carabineros, ¿me entiendes? Con todos esos problemas que Chile está teniendo, dime, ¿en qué puede ser beneficioso para Chile el que lleven muchos refugiados en masa? Yo no estoy en contra de que se les ayude a quienes realmente lo necesiten, si siempre habrá tiempo para hacer caridad, pero uno tiene que ser concreto, uno tiene que ser objetivo, y esa objetividad tiene que venir de la realidad que nos rodea. Entonces, en Chile, yo cuando miro las noticias de Chile, cuando veo estos medios, yo lo único que veo son problemas, quema de casa en el sur, en serio. O sea, estamos hablando de un tema complejo. Entonces, si alguien me puede decir en qué puede beneficiar esto, y lo contradictorio que es este punto, que habla de un crecimiento económico compartido e inclusivo. No me hace sentido eso, a menos que se pretenda desestabilizar de alguna forma el orden que ya está establecido. Creo que volvió Patricio, ¿no? Ya se está bañando. Ahí volvió. Ahí llega. Sí. Está desaparecido. No sé si seguiste el hilo de la conversación más o menos. No, no lo pude seguir porque está tratando de invitar a otra persona, pero lamentablemente no se va a poder integrar el grupo. Bueno, yo quiero hacer una acotación acá y extrapolar esto a la vida cotidiana, porque yo en lo personal veo que qué pasaría si aquí se nos empiezan a llenar de refugiados, y cómo esto afectaría a la vida diaria del chileno, y por qué la importancia de que nosotros generemos la conciencia acerca de lo que podría pasar y cómo nos podríamos anticipar. Una, firmando contra la petición change.org, que la lanzó el chileno, que ya lleva más o menos 1.000 firmas, ojalá sean muchos más, ahora pasó los 10.000, y quiero saber eso, como decía la vida diaria, paralelo, ¿qué pasaría si aquí se llena de refugiados en Chile? Mira, no creo que se llene tanto de refugiados como en otros países, porque creo que es mucho más atractivo romper países como México, Argentina o Brasil, que son con una riqueza mucho más grande que la nuestra, aunque la han usado pésimo. Pero si se llegara a llenar de refugiados acá, ¿qué ocurriría? Primero aumentaría el gasto fiscal, porque se tiene que mantener a todas estas personas dándoles casa, salud, asegurándoles trabajo y también dándole a sus niños una educación razonable, respetando su cultura, como dice la ONU. En consecuencia, aumentarían también los impuestos que tendríamos que pagar el resto que estamos trabajando. Probablemente el costo de vida se dispararía de manera impresionante. En consecuencia, probablemente aumentaría la pobreza. Probablemente muchos chilenos empezarían a irse a otros países porque la vida aquí empezaría a ser miserable y haríamos lo mismo que nos están haciendo nosotros, pero en otros países, probablemente países como Estados Unidos o algunos países europeos. También después habría choques sociales, dependiendo de cómo se estén reproduciendo los musulmanes, puede que hasta ganarían, porque es cosa de ver países como Suecia o Alemania, donde incluso en Suecia para el año 2050 un 35% de la población va a ser árabe musulmana. Entonces,
yo no sería muy positivo si es que empiezan a llegar muchos musulmanes. Ahora, yo diría que aquí probablemente no lleguen demasiados porque los musulmanes tienden a ir a países donde hay más musulmanes y hay 1 millón de musulmanes ya en Argentina y en Venezuela hay bastante. Entonces probablemente vayan a esos países y después empezarían a pasar acá a medida que vayan dominando más en países como Argentina y ahí tendría más cuidado. Pero probablemente esa sería la consecuencia a largo plazo. El choque social sería inevitable y probablemente lo que es la nación chilena, o sea, Chile como una cultura, como una identidad, o desaparecería o terminaría emigrando de manera como lo hicieron los gitanos o los judíos por otras partes. Y posiblemente con el tiempo se iría integrando a las culturas locales e iría desapareciendo. Disculpa, perdón que te haga una breve. Me escribía uno de nuestros suscriptores. No recuerdo qué ciudad, me parece que es la zona central, pero me decía que se está construyendo una mezquita. Y ya había una en ese lugar. Sí, ya hay una. Creo que la única en Latinoamérica, una cosa así era. Creo que había escuchado algo así. Sí, y que me dijo que se estaba construyendo otra. En el norte. ¿La de la cuarta región? Creo, porque no me acuerdo de dónde me escribió esta persona. Es un señor, me escribió hace poquito y me dijo, en Chile se está construyendo otra mezquita. Sí, hay una que está en Coquimbo. Sí, en Coquimbo están haciendo una pagada por el gobierno. Fue financiada durante el gobierno de Bachelet para musulmanes. Ya, imagínate, fíjate que los musulmanes, perdona que te diga, piensa que llegan muchos musulmanes a Chile. Ellos se agrupan en sus comunidades, empiezan a hacer patrullajes, porque así son, critican a la población local, porque no les gustan las costumbres de los infieles, y además ellos paran para hacer sus oraciones. Entonces eso significa además un ausentismo laboral por algunos minutos al día en tema de sus oraciones y de su fe, y tú no se les puede decir nada. Ahora se está construyendo una mezquita, ya había otra. Entonces la realidad de que los musulmanes puedan llegar a Chile y afectar a la población local no me parece tan lejana. Entonces yo creo que las consecuencias no serían... Ya tenemos problemas con los haitianos, imagínate con los musulmanes. A todo esto me gustaría hacer una acotación. Si hay una forma buena de cagarse el mundo progre, deberíamos fomentar que los matrimonios homosexuales se celebren en las mezquitas. A ver qué tan bien les parece eso. Los van a terminar matando a todos si hacen eso. Esa es la idea, que se cancelen. Claro, es que son las contradicciones que hay en esos dos mundos. Yo Claudio, justamente te quería preguntar y extrapolar a la vida cotidiana, porque parece que en Nueva Zelanda hay más musulmanes. ¿Y qué crees tú que va a pasar si nosotros no hacemos nada al respecto? Porque la firma va lenta, como decía Patricio, hay un tuitazo a las 9, pero tampoco hay gente que sabe de qué trata este pacto de refugiados. Mira, acá hay molestia con la gente que yo converso, hay molestia porque nosotros pagamos mucho impuestos, que se nos sacan semanalmente de nuestros sueldos, y esos impuestos van, en una parte de eso va a apoyar a los refugiados que llegan a este país. Entonces la gente se molesta porque muchos de esos refugiados trabajan debajo de la mesa, viven del beneficio y no producen mayormente. Pero en cambio, porque al final, mira, la clase media en cualquier país del mundo, me parece, la revientan hasta no dar más. Entonces la gente está molesta, la gente no quiere más, ha habido protestas, ha habido marchas al Parlamento para que no se firmen, etcétera. Entonces, la gente ya definitivamente no quiere más, es más pacífico el neozelandés, los grupos que llegan se integran, ¿verdad? No así los musulmanes, no así los asiáticos. Y muchos de esos musulmanes llegan con el beneficio listo. Entonces hay un problema serio ahí porque las arcas fiscales se empiezan a desangrar lentamente. Exacto. Hay un problema económico ahí. Pato, yo le quiero hacer la misma pregunta a Chileno. ¿Qué crees tú que va a pasar si nosotros no hacemos nada ahora, ya? Algo similar a lo que está ocurriendo con la población haitiana, de que se reproducen bastante gracias a los subsidios y después empiezan a hacer presión política simplemente por demografía. Al ser mayoría empiezan a ganar en puestos políticos, como está ocurriendo en Europa, y empiezan a impulsar sus medidas que atentan contra los valores occidentales. Así de sencillo. Pato, ¿qué hay que hacer para parar esto?
Bueno, presión, pues nada más que presión, nada más que presión y educación al resto de los chilenos. Y eso es el veneno para estas cosas. Todo esto se basa en el secretismo, en la conspiración, porque la conspiración, la definición de conspiración es cuando un grupo de gente eh, eh, se beneficia esa minoría en contra de una mayoría, que seríamos todo el pueblo chileno. Pero esto, la única solución que tiene es que nos informemos y que hagamos y que ejerzamos nuestro deber como ciudadanos, porque nuestro deber como ciudadanos es el controlar también a la democracia. La democracia no es una cosa que funcione mágicamente. Nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de supervisar a los políticos. Y antes eso se hacía muy difícil para nosotros porque no existían los medios, los medios de comunicación, digamos, como las redes sociales, en donde nos podíamos comunicar, pero ahora sí. Entonces tenemos que cuidar la democracia de esa manera, comunicándonos, informándonos y ejerciendo presión. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora y por eso se logró frenar este primer pacto, ¿ya? Y ahora tenemos que ver cómo frenamos el segundo. Exacto. Oye, perdona que puedo interrumpir. Mira, las áreas siguientes son de particular importancia en el pacto. Ustedes que están ahí metidos en Chile, díganme, ¿cuánto le cuesta a un ciudadano común y corriente educar a sus hijos en Chile? APP, aproximado. Educar. Para que vean cómo se va a afectar. Les cuesta, ¿no es cierto? Algunos se tienen que endeudar. Depende de dónde. Especialmente los colegios privados son muy caros. Sí, como 200 Claro, lucas en algunos casos. O sea, me refiero que por parte de los padres tiene que haber una inversión si quieren educar a sus hijos, ¿correcto? Si llegaran refugiados en masa a Chile, una de las áreas que tiene particular importancia en este pacto es justamente la educación. Y la educación para los refugiados es gratis. Aquí yo no conozco ningún refugiado con hijos que los hijos no hayan estudiado o hayan tenido que pagar. Lo que pagan es básicamente lo mínimo, el uniforme y los útiles, que incluso en eso reciben ayuda. Pero la educación, todo lo que es el pagar las cuestiones al colegio o la universidad misma, es gratis, es con cargo a los contribuyentes, con cargo al Estado. Entonces, cuando tú lees el pacto y tú piensas eso en Chile, ¿cómo va a afectar esto a la población local? Si llegan muchísimos o muchos inmigrantes de cualquier parte del mundo, el Estado tiene que garantizarles educación, tiene que garantizarles empleo y medios de vida, tiene que garantizarles la salud, tiene que garantizarles el tema de los registros civiles, o sea, darle la nacionalidad lo más pronto posible, porque son refugiados. Yo no estoy en contra de que se ayude a la gente, pero uno tiene que mirar la realidad del país, ¿ya? Por ejemplo, en el área de salud, yo recuerdo que años atrás visité un hospital que está en Renca, no me acuerdo cómo se llama, que para un invierno tuvieron que desalojar a toda la sala de maternidad, la mitad de la sala de maternidad la tuvieron que desalojar porque se estaba lloviendo. El agua caía, se filtraba por la pared. Sin embargo, a los refugiados se les garantiza salud gratis. O sea, si no siquiera tenemos en Chile, si ni siquiera hay infraestructura hospitalaria que aguante la cantidad de migrantes que ya hay en Chile. ¿Puedo hacer una acotación al respecto? Sí, Luis, sí, por favor. Mira, la idea de todas estas ayudas sociales es destruir económicamente a Chile. Chile está en un nivel muy cerca de alcanzar el nivel de país desarrollado. Exacto. Entonces, la izquierda, la ideología que está detrás, no quiere que Chile alcance el desarrollo a través del capitalismo, porque eso sería darle un respaldo a los Chicago Boys. Entonces quieren destruir la economía del país, que no alcance el desarrollo a través del capitalismo. Luis, yo quiero hacerte una pregunta al respecto. ¿Y qué nos recomiendas tú como chilenos para que ojalá no se firme este pacto? Aparte de la presión que estamos haciendo en el canal, ¿qué más tiene que hacer la gente al respecto? ¿Cómo podemos presionar a las autoridades para que esto no se firme? Protestas callejeras organizadas, desfiles, marchas,
crear prensa alternativa, buscar algún canal de televisión que se abra, algún diario que cuente esto, lo que está pasando, lo que hay de fondo. Exactamente. Lo malo que hay muy poco tiempo. Pato, ¿cuándo supuestamente esto se va a firmar? Se supone que el 17, no queda nada. O sea, tenemos un par de días para hacer los titazos, hacer los programas. Es el 16, no el 17, el 16. Un día menos. 16. Y presionar al país, al gobierno directamente, para que no firme al ministro de Relaciones Exteriores. Paralelo. ¿Y cómo se llama la ceremonia donde la van a firmar? O sea, la ratificación, ¿a eso te refieres o no? Sí. ¿Dónde cómo se llama la instancia? Ah, bueno, primero tienes la firma, que es lo que van a hacer ahora, que parece que va a ser en Marruecos, ahí escuché que va a ser la firma. Y después viene el tema de la ratificación, que se escuché que parece que va a ser conjuntamente con el de Pacto Migratorio Mundial en San Francisco, Estados Unidos, el 19. Así que hay 3 días después de la firma para que se haga vinculante cuando se haga la ratificación el 19 en San Francisco. Perfecto. Bueno, como sea, tenemos un par de días solamente para educar a la gente y alarmarlos y que sepan que, porque yo veo, según lo que veo en Twitter, en las redes sociales, la gente como que está muy tranquila, se quedó muy tranquila con el tema de que ya se acabó esto, pero no entienden que hay un segundo pacto. Entonces, tenemos que hacerles entender todos los canales que hay un segundo pacto. Por todos los medios. Oye, Es WhatsApp. y aún la repatriación, si algunos refugiados deciden volver a su país de origen, aún eso es con costo a los contribuyentes. Aunque sea voluntario, ¿sabe que ya no quiero vivir en Chile? Me voy. Ya, pero el vuelo, combustible, comida, hotel, todo eso es con cargo al contribuyente. Hasta eso es con cargo al contribuyente cuando entra una persona como refugiada. Patricio, tú creo que en uno de tus videos subiste algo de unas aerolíneas y aparentemente estas aerolíneas ya están listas para traer gente y imagínate lo que ha pasado con muchos inmigrantes que han dejado, o mejor dicho, no los inmigrantes, no quiero sonar mal, pero se han perdido puestos de trabajo por la mano de obra que hay. Imagínate si es que llega más gente. ¿Qué pasa ahí con eso de las aerolíneas? Parece que tienen listo eso algo, ¿no? Bueno, han llegado, creo que más de 10 aerolíneas últimamente a Chile, digamos de un año hacia atrás. Estaba leyendo en el diario, creo que son 10 aerolíneas que están esperando ya en Chile. Y como decía, hay una que es Emirates, que de los Emiratos Árabes, esa podría ser el puente aéreo entre los musulmanes y nosotros. Está también la nueva, entre comillas, aerolínea del ex gerente de LO, ¿ya? Lo que nos trajo los haitianos, y esa aerolínea se va a especializar en los trabajadores, porque según ellos, en la página web, y yo hice un video, revísenlo, aquí en Chile hacen falta muchos trabajadores, 100.000 trabajadores creo que hacen falta, imagínate, 100.000 trabajadores, en un país con una desempleo de 6,7% creo que es, pero que el desempleo real es como el 10% o más. Porque aquí en Chile tú te vendes un cuchuflí en la esquina o en la micro una hora al mes y tú ya estás empleado. Entonces así se manejan las cifras. Y también creo que ya están llegando vuelos directos desde Israel o van a llegar. Eso nos dice otra cosa, que cualquier conflicto en el Medio Oriente también tendríamos refugiados israelíes tal vez. Entonces se están moviendo muchas aerolíneas nuevas y eso es sospechoso, eso es un indicio de algo, eso no está pasando porque sí. Bueno, oye, disculpa, Claudio. Te puedo leer algo así breve, dice: reasentamiento. En el espíritu de la distribución de la carga y de la responsabilidad compartida, los estados, con el apoyo de las partes interesadas pertinentes, considerarán establecer o aumentar el alcance, tamaño y la calidad de los programas de reasentamiento para satisfacer las necesidades anuales del reasentamiento mundial identificadas por el ACNUR. ¿Qué me parece eso? Está clarito. Increíble. Eso en concomitancia con lo que dice con lo que dice Patricio. O sea, hay todo un movimiento de gente por detrás que es imperceptible al ojo común de la persona, al chileno común y corriente, porque obviamente no se informa. Pero estamos hablando están hablando de un movimiento mundial. Exacto.
Esa es la importancia del audio, que nosotros tenemos que, ahora en estos días, mover la gente, movilizar la gente, que hagan ruido, ojalá llegar y que se movilice la señora Marinovich. José Antonio Kast también dio su opinión y se pudo parar el pacto migratorio y no quedarnos de brazos cruzados, porque si no hacemos nada, parece que el gobierno podría firmar. Eso es lo grave de esto. Pato. Yo contacté a la Teresa Marinovich por un mensaje que ella misma me contestó a través de Twitter y le he mandado varios Twitters. Mucha gente le ha mandado varios Twitter y no ha respondido. Lo mismo está pasando con Kast. Kast ha sacado tweets inmediatos y yo estaba ahí como al segundo que y se lo he respondido y no me han contestado tampoco. Entonces, también son duros esa gente solamente se mueve cuando casi ya está la cosa más o menos, ya ven que es seguro para ellos meterse, como que casi se suben al carro de la victoria. ¿Ya? Más el caso de Kast, la Marinovich sí se mojó más. Entonces hay que moverse nomás. El tuitazo ya está partiendo, en realidad la gente, los grupos de Twitter ya están partiendo con el tuitazo, así que lo veo que está bien activo, así que ya pueden empezar a tuitear y recuerden usar el hashtag que yo puse en el otro video, que es no al segundo pacto ONU. Exacto. Sí, bueno, Oye, quiero hacerle una pregunta a ustedes, a los panelistas. ¿Qué piensan de este punto? 71, página 13. También se deberían considerar medidas para garantizar que el reasentamiento se utilice de manera, escuchen esta palabra, estratégica y de conformidad con los principios humanitarios y protección. Esto podría incluir, cuando proceda, asignar cuotas para el reasentamiento de personas refugiadas, por lo menos de 3 situaciones prioritarias identificadas por ¿quién? ACNUR. ¿Qué piensan de solo ese párrafo, la palabra estratégica, que a mí me dice bastante? Yo hice servicio militar y cuando hablamos de estratégica o estrategia, a mí eso me dice bastante. Y dice, y esto podría incluir, cuando proceda, cuotas para el reasentamiento de personas refugiadas. Cuotas. Y esto es la ACNUR, este organismo de la ONU, que trabaja con los refugiados, que está metida en esto. ¿Qué piensan ustedes? Estrategia para una guerra civil, étnica. Así de simple. A mí me parece una operación militar a gran escala esto, pero solamente que es hecha con un disfraz civil. Eso es lo que me parece un gran desplazamiento, una gran operación mundial en la que tú estás moviendo flotas y millones de personas, pero no de manera, como te digo, no en una guerra. Lo habíamos hablado varias veces. La tercera guerra mundial no es con uniformes. Hay canales de YouTube acá en Chile que se dedican al armamento, entonces hablan de los peruanos, hablan de los bolivianos, etcétera, del armamento, pero no se dan cuenta que la guerra nos la están ganando con tratados internacionales, se quedaron en el pasado. Y eso es lo que me parece a mí. Y como decía Claudio, los que se dan cuenta de esto son los que se han leído el pacto y les queda clarísimo. Claro. Entonces, eso es eso. Hay que decir, Pato, antes que nos vayamos, que tú hiciste un video con el borrador ahí, creo que también dejaste el link y también dejaste la firma, change.org, para que la gente firme, se lea de qué trata esto en estos días y vamos con el tuitazo, vamos haciendo ruido, porque ya nos queda poquito. No es el 17, es el 16 más decimos. 2 días. Exacto. Bueno, en los videos mucha gente ha puesto el link a la firma del change.org, así que hagan eso también, eso se hizo para el primero, y el tuitazo, váyanse todos al tuitazo y ocupen por favor el hashtag que creamos, para que quede claro que hay un segundo tratado. En relación a la pregunta que hacía Claudio, yo creo que son una de las tantas armas geopolíticas que maneja el gobierno mundial, la ONU. Yo creo que el más importante de esta arma geopolítica es la educación, que va dirigida desde la UNESCO, porque desde ahí empiezan a destruir la generación hacia abajo. Ahora se están tirando feo con este asunto de la ESI y el Escolae, que probablemente llegue algo similar a Chile. Y nada, pues ahí vamos a tener que ver qué hacemos, sacar a los cabros de los colegios o algo así, porque se viene fea la cosa.
Sí, yo creo que el 2019 va a quedar ya la grande, ¿eh? Viene esto muy rápido. Yo quiero pasar el aviso, porque ya estamos terminando el programa, que vamos a hacer en Libertad Cordillerana un segundo análisis del pacto, seguramente con la mayoría de los chiquillos que está aquí en el canal. Así que mientras ustedes hacen el tuitazo, nosotros lo vamos a arengar ahí desde Libertad Cordillerana. Pato. Bueno, me voy despidiendo yo nomás. Les agradezco a todo el mundo por estar acá. A Luis, a Chileno Anónimo, a Paralelo 33, a Claudio, a ti Alejandro. Y nada, pues, nuevamente les repito majaderamente que hagamos presión y expliquémosle a la gente que existe un segundo tratado y que se vayan al Twitter. Exacto. Así no es. Muchas gracias, Patricio, por invitarnos. Gracias a todos ustedes, por favor. Chao a todos. Chao, chao. Estamos viendo. Hasta luego. Estén bien. Chao, que estén muy bien.